Bien, en este primer video de inicio de año quiero mostrarles para mí cuál es el plugin que, combinado con Elementor, es uno de los más fácil de modificar, de utilizar, los widgets y todo lo que trae ese plugin. Este plugin se los recomiendo siempre a toda aquella persona que está empezando por primera vez a trabajar tanto con Elementor como en creación de página web con WordPress. Este plugin viene en dos versiones. En esta ocasión vamos a ver las dos versiones que están disponibles, tanto la versión gratuita como la versión premium, que es la versión de pago. Y si usted es de la persona que está dentro del grupo VIP y también de la comunidad de Telegram, usted va a poder tener disponible una versión de este plugin en su versión premium. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de instalación. Vamos a ver todo lo que nos ofrece este plugin y también vamos a ver si nuestra configuración tanto de hosting como en lo que es WordPress es compatible con él. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a irnos a lo que es el área de plugin, y el plugin el cual vamos a instalar es Ultimate for Elements en su versión Prime. ¿Por qué voy a instalar primero la versión Prime? Porque a la hora de instalar la versión Prime, de una vez me va a pedir que instale la versión gratuita. Así que vamos a empezar. Vamos a cargar el archivo. Aquí lo tengo. Esta es una versión 1.5.103, perdón. Y aquí simplemente, después que cargamos el archivo, simplemente vamos a darle a instalar. Y aquí lo hemos activado y aquí tengo instalado mi versión premium. Ahora nos crea lo que es un pequeño icono donde nos va a llevar directamente a la página principal, y desde aquí vamos a ver todo lo que vamos a tener disponible con él. Vamos a traducir un poco. Lo primero es que ellos tienen también su canal de YouTube, pero el contenido que ofrece es un contenido en inglés. Ahora, si usted domina bien el idioma, les recomiendo este canal. Se aprende mucho a utilizar la herramienta. También tiene su comunidad de Facebook, un copiar y pegar en vivo también, y otras cosas que vienen también con tutoriales. Estos tutoriales también estarán en inglés. Otra de las cosas es que ellos nos piden que califiquemos el plugin. Mi recomendación siempre es, ya después que usted tenga un mes o 2 meses, usted sí puede venir y calificar, dependiendo de realmente cómo le ha parecido lo que es este plugin. También tiene la base de documentación. Aquí podemos aprender mucho más de lo que es el plugin. Y dentro de estas opciones tenemos lo que es el área de los widgets. Tenemos también plantilla, ajuste, cuenta, esto es el área de soporte, antecedentes y así sucesivamente. Vamos al área de los widgets y aquí vamos a ver todos los widgets que van a estar disponibles. Cuando instalamos la versión Prime, que es la de pago, tanto los widgets de la versión gratuita también lo vamos a tener habilitados. Si se dan cuenta, estos son widgets que están prediseñados. Por eso es que le digo que es para mí el mejor plugin, porque ya los widgets están prediseñados y lo único que se haría es simplemente modificar, si tiene imágenes, si tiene contenido de multimedia, modificarlo, y con eso es suficiente. Aquí tenemos diferentes tipos de categorías, desde creativo, también tenemos lo que son para contenido como un post de noticias. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Vamos a previsualizarlo para que vean de qué trata. Estas son de las cosas que usted podría realizar con lo que es este widget. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también fuentes tipográficas. También hay widget para WooCommerce, para crear tiendas online, desde productos y carrusel. También categoría. También existen áreas de categoría de carrusel, producto, slide, entre otras cosas. También tenemos un área de marketing donde podemos crear diferentes tipos de secciones con ello. También tenemos lo que es WhatsApp. Podemos también agregar un chat de WhatsApp directamente con uno de estos widgets. Lo que son los looks,
También tenemos lo que es motor control y el área de menú. Estos serían algunos de los menús que usted va a poder crear en su página web utilizando cualquiera de estos widgets. Bien, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de widgets prediseñados. Como le dije, simplemente es seleccionar el que vamos a utilizar. En esta ocasión no es igual como los demás plugins, que usted instaló el plugin, ya si se va a elementos, esos widgets y esa plantilla ya estarían disponibles para utilizar. Aquí no es ese, no se maneja de esta forma. Aquí usted debe de instalar el widget que va a utilizar. Yo lo encuentro muy bien porque a veces te ofrecen muchos widgets, ciertos plugins, y te lo instala todo. Y quizá de todos esos widgets, quizá usted utilizaría algunos 4 o 5. Entonces ya los demás estarían ahí ocupando espacio. Aquí no, aquí te permiten simplemente instalar lo que tú vayas a utilizar. Si tú lo que quieres utilizar, vamos a suponer, vamos aquí, y lo que yo quiero es agregar un botón para WhatsApp, yo simplemente instalo ese widget y ya es el único que me va a aparecer. Eso en el caso que solamente sea eso lo que yo quiero utilizar del plugin. Si yo quiero este que es de membresía, lo instalo. Este que es de producto, vamos a instalarlo también. Vamos a buscar otros, como por ejemplo, vamos a irnos a medio. Vamos a colocar, simplemente para el ejemplo, voy a poner este. Y qué más tenemos por aquí a nivel de los botones. Vamos a colocar este. Y qué más podemos ver. Ok, vamos a instalar este. Ya aquí yo tengo, vamos a suponer, estos son los widgets que yo voy a utilizar y es lo que estarían instalados. Y aquí voy a utilizar esta página de ejemplo para que ustedes vean los widgets que anteriormente instalamos. Vamos a irnos a la parte final. Y aquí vamos a minimizar estas ventanas. Y ya desde aquí me aparecen los widgets que he seleccionado. Si se dan cuenta, cuando pongo el cursor encima me aparece la imagen de qué trata ese widget. Vamos a probar el del botón, que fue el primero que agregamos. Vamos a colocarlo por aquí. Aquí tenemos el botón, como pueden ver. Aquí lo podemos configurar de una vez. Simplemente déjenme traducirlo para explicarle bien cómo lo van a hacer. Aquí tenemos lo que es el título de la ventana. Lo que es el tipo de botón. Aquí podemos poner un texto de introducción. Aquí iría el número telefónico de la persona que va a contestar ese WhatsApp cuando la persona le escriba. Tenemos lo que son enlaces abiertos, texto de botón, le podemos poner también. Aquí tenemos opciones de lo que tiene que ver con el caché, entre otras partes, pero de las cosas más importantes que se deben de modificar de este widget es esta parte, lo que es el número del teléfono que van a colocar de esa persona que cuando escriban a través del WhatsApp va a enviar o va a recibir los mensajes. Y bien, ya que usted tiene ya el botón configurado, se va a publicar y aquí simplemente vamos a previsualizarlo. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos el botón y aquí ya estaría interactuando esa persona que quiere recibir alguna información de los servicios que usted ofrece. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Podemos modificar los iconos, entrada de mensaje también. Tenemos los elementos. Podemos agregar aquí el nombre, el título, el subtítulo, una imagen, el número de teléfono de la persona que está dando soporte técnico y así sucesivamente. Ya por último, vamos a probar otro de lo que hemos instalado. Vamos a ver este que es un botón. Vamos a arrastrarlo y lo vamos a soltar por aquí. Y aquí simplemente es trabajar lo que son los enlaces, el texto del botón,
la duración de la transición, que es cuando ponemos el cursor encima, si lo queremos más rápido, más lento. Podemos agregar un icono si así lo deseamos. En la parte avanzada podemos trabajar lo que es mostrar los datos del widget. Ya esto es para trabajarlo a nivel de código, modificar cualquier opción que usted quiera o color, lo puede hacer desde aquí. Aunque no se lo aconsejo mucho si usted no tiene experiencia a nivel de lo que es el área de la programación, porque si por Dios no lo quiera, puede quitar cualquiera de estas líneas de código y el widget, puede estropearse. Mi recomendación que si quiere cambiar colores y las demás cosas, lo puede hacer a través de la opción de estilo y la opción de avanzado. Así que muchachos, yo voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, preguntas, dudas, me las dejan saber en la caja de comentarios. Esta actualización en su versión Prime va a estar disponible tanto para el grupo VIP como para lo que es el grupo de la comunidad de Telegram. Si usted todavía no es parte de alguno de esos dos grupos, les recomiendo que en la descripción de este video están los dos links. El VIP es de pago porque ahí las personas que están en ese grupo reciben diario actualizaciones de versiones de plugin y plantilla Prime. Así que si quiere recibir tanto de actualizaciones de elementos cuando sale, les recomiendo lo que es el grupo VIP. Y ya en la comunidad de Telegram, ahí respondo mayormente las preguntas que ustedes tengan. Si tienen algún inconveniente, por ahí lo tratamos. Y de vez en cuando, como es en este caso, les regalo plugin de versiones de pago. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscribiéndose al canal. Muchísimas gracias. En este nuevo año me comprometo a ofrecerles más contenido para todas aquellas personas que están empezando en lo que es la creación de página web. Por el momento me despido de todos ustedes y nos vemos en un próximo video.